Ahí se ve Bueno, ahí está. ahí está. La idea es hacer una aplicación que haga esto, es decir, que ponga círculos en pantallas sin que ninguno se superponga a otro, ¿no? Y de paso con esto vamos a aprovecharlo como excusa para explicar un poco el tema de objetos y de array list particularmente. Bien, así que vamos a arrancar de cero. Perdón que me meta, Sí. pero eh, muchos, ¿se acuerdan quiénes habían elegido esos cuadros que tenían esta problemática? Había varios grupos que tenían un artista que tenía un tipo de cuadros que tenía ese tipo de distribución espacial. En los grupos lo hablamos. ¿Hay alguien acá que tenga ese artista que haya elegido ese artista? ¿Sí? ¿Qué artista es? Amaya. Igual varios van a Bueno, tener esta cuestión. bien, bien. Ven el escritorio mío, ven Processing y ven, bueno, calculo que me ven también a mí en pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Y esperen que que voy a... Y acá ven la hoja mía como para explicar, Sí, sí. sí. Listo. Entonces, si tenemos todo, vamos a arrancar, entonces, a hacer acá. Vamos a arrancar con el ejemplo. Esperen que esto lo voy guardando para después pasárselos. Vamos a poner clase. Hoy es 30 ¿sí, no? Ya te digo. Yo no estoy leyendo el chat, Matías, así que cualquier cosa manteneme al tanto si te Sí, yo preguntan sí. algo. Perfecto. Bien, vamos a... Entonces, bueno, acá tengo el sketch de processing. Voy a abrir una pestaña para hacer un objeto, un objeto círculo, y por ende voy a tener que definir una clase círculo. El constructor, que es el método principal, que tiene el mismo nombre que la clase, y vamos a hacer que estos círculos tengan una posición definida por un X y un Y, y tenga un diámetro D, y ya como sé que van a ir creciendo, les voy a poner una variable C, que va a ser el factor de crecimiento, es decir, los pasos con los que crece, ¿no? Cuánto crece en cada etapa de crecimiento, cada paso de crecimiento. Vamos a hacer que el X adquiera un valor al azar a lo ancho de la pantalla. Vamos a hacer que Y adquiera también un valor al azar a lo alto de la pantalla. Vamos a D asignarle el valor 0. O sea, voy a hacer que de entrada no tengan ningún tamaño y que solamente puedan crecer cuando tengan lugar para hacerlo. Bien, entonces vamos a hacer que arranquen de 0 justamente. Y vamos a definir la velocidad de crecimiento también al azar para que crezcan a distintas velocidades, y algunos se pueden hacer mucho más grandes, y otros más lentos y otros más rápido. Y vamos a definirlo entre 0.5 píxeles y pongamos 4, no, vamos a poner 3 píxeles, ¿no? Entre 0,5 y 3 píxeles por paso. ¿Bien? Vamos a hacerle un método dibujar para que se muestren en pantalla. Este es bastante sencillo, obviamente, como es un círculo, hacemos una elipse, la posición de X y Y, de D por D, ¿no? Porque D es el diámetro. Estoy pensando que para las necesidades que yo tengo me va a convenir más, perdón, me voy a corregir acá. Voy a definir un R por radio, porque para las cosas que tengo que hacer resulta más sencilla en realidad. Así que vamos a hacer radio por 2 a la hora de dibujar, que sería el diámetro. Bien. Eh, y lo siguiente que voy a hacer, ya adelantándome, es un método crecer,
que básicamente lo que va a hacer es a D sumarle, perdón, D no existe, a R, al radio, vamos a sumarle un valor C en cada interacción, ¿no? En cada ciclo del crecer. Entonces, vamos a definir ahora acá círculo, un círculo. Acá definí una variable, un objeto de la clase círculo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto es lo que a mí me interesa que veamos. Yo hasta el momento lo único que hice fue definir un círculo, ¿no? Que sería como si fuera, ¿no? Un lugar en memoria. En este momento, esta variable, que es un objeto, lo único que tiene guardado acá es un null, que significa nulo. Para que ustedes vean que es verdad lo que les estoy diciendo, vamos a hacer acá un printline de un círculo. Bien, y lo voy a ejecutar. Y obviamente lo que va a pasar, acá abajo, si ustedes se fijan, perdón, vamos a sacar el... es que me aparece el null. No sé si esto está funcionando, Matías, esto de agrandar la pantalla así. Sí, se ve. Yo veo ahí abajo. Perfecto. Ah, Bien, no, perdón, perdón. entonces, No, no. La agrandaste la pantalla, no. No se ve. No se no, ve. la grande no se vio, ¿no? No. Bueno, no importa. Lo que me interesa es que ustedes vean que acá abajo dice null. Bien, ¿por qué? Porque es justamente el valor que está guardado en este momento, como les decía recién, acá en la posición de memoria. Para que este identificador, es decir, el nombre este, un círculo, esté apuntando a otra cosa, o esté guardando algo en memoria, hace falta hacer un paso más, que es lo que sería, digamos, esto era la definición, ¿no? Que sería lo que, la inicialización. Entonces hacemos un círculo igual new círculo. Bien, cuando hago esto, ahora si el printline lo pongo después de haber hecho este paso, y ejecuto, acá abajo ustedes van a ver que apareció un numerito, se lo voy a agrandar para verlo mejor yo, que sería 5F9382F, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es como si yo acá ahora pusiera un 5F9382, era, no me acuerdo, ¿eh? 82F. 82F. Esto es un número que tenga letras porque en realidad es un número hexadecimal. Los números hexadecimales utilizan los 10 dígitos que van del 0 al 9 y le agrega 6 dígitos más que van desde la letra A a la letra F. Bien, es un sistema numérico diferente que se maneja con 16 dígitos, básicamente porque 16 es una potencia de 2, y como la computadora trabaja en binario, esto es como una forma abreviada de ver valores binarios, que son los valores de memoria. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Esto es en realidad una posición de memoria donde está guardado X, Y, radio y C, ¿bien? Y básicamente lo que está haciendo esto es apuntar acá. Cuando me refiero a apuntar es que en realidad esto, la posición de memoria, donde arranca es esto, justamente es esta 5F9382FE. Bien, en esta posición de memoria arranca el objeto. Bien, por eso se está guardando acá. Por eso decimos que de alguna forma en Java los objetos están funcionando como punteros, es decir, porque esto es una, como si fuera una variable que tiene guardado un numerito. Y ese numerito es la posición de memoria donde está guardado realmente el objeto. Bien, y acá voy a tener, no sé, qué sé yo, supongamos que a X le salió el valor 168, ahí le salió el valor 230, R vale 0 y Y vale, no sé, 1.3, por decir cualquier cosa. Bien, entonces, lo que tengo es que básicamente este objeto está apuntando a la posición de memoria donde está todo. Esto es muy importante a la hora de, como les dije el otro día, diferenciar con una variable. Cuando yo hago int y, lo que está pasando es que se genera una posición de memoria llamada y acá se guarda directamente el valor, no se guarda una posición de memoria. Bien, no se hace esta indirección que se está produciendo acá. Acá el valor está guardado directamente, en cambio en un objeto no se guarda valor directamente. Se guarda, se genera un lugar de memoria y se lo apunta. Esto es muy importante a la hora de entender cómo funcionan los objetos. Bien, ahora vamos a... Yo
en mi programa no quiero hacer un... Miren, vamos a hacer una prueba para que ustedes vean esto funcionando. Vamos a poner, perdón, me estoy equivocando algo. Vamos a pintarlos de color negro, los círculos, y vamos a poner un círculo punto dibujar. ¿Bien? Si yo ejecuto esto como está, bueno, por acá abajo creo no sé dónde está, no voy a ver el círculo porque el círculo tiene en este momento una dimensión 0. Bien, para verlo tendría que hacerlo crecer. Entonces, vamos a poner acá el método crecer, y ahí tengo mi círculo. Bien. Por el momento este círculo va a crecer indefinidamente, o sea, mientras el programa corra, porque no hay nada que lo esté acotando, que lo esté condicionando, por esa forma. Bien. Vamos ahora, con este ejemplito, vamos a pasar a un segundo ejemplo, y en vez de hacer un círculo, vamos a hacer muchos círculos. Entonces acá vamos a declarar un array list. Y vamos a ponerle círculos. Bueno, vamos a ponerle lista para no generar complicaciones. Bien. Acá yo puedo declarar un array list de esta manera o puedo declararlo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra forma de declararlo? A ver, cuando yo declaro un array list sin aclarar el tipo, digamos, la clase de objeto que va a trabajar, básicamente ese array list es capaz de recibir cualquier tipo de objeto. Yo le puedo meter un círculo, le puedo meter un pimage, le puedo meter un pfont, le puedo meter un pshape, le puedo meter cualquier objeto de los que pertenece a processing y de los que yo genere. Bien. En cambio, cuando yo declaro un array list de esta forma, lo que estoy haciendo es haciendo un array list que solamente puede trabajar con objetos de la clase círculo. Esto facilita que cuando yo a la array list le pida que me devuelva de a uno de los objetos, no tenga que andar haciendo lo que se llama un casteo, es decir, transformar el objeto a la clase con la que yo estoy trabajando. Directamente lo puedo bajar, digo, se lo tengo que pedir, y sé que me lo va a devolver como un objeto de la clase círculo, porque este array list está pensado para trabajar exclusivamente con círculos. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a usar este tipo de declaración. Yo ahora no necesito trabajar de esta manera. No sé si hay alguna duda de esto que dije yo recién. No sé qué es lo que están diciendo ahí. Bueno, sigo. Entonces, Esperá, a ver qué pregunta. porque se me perdió lo que decía más arriba. Lo de las listas, está preguntando Enzo. ¿Llegás a leer el chat vos ahí? Y lo que pasa es que lo tengo, a ver que lo tengo, a ver. No solo con círculos, con el objeto círculo que se hizo. Ah, sí. Para explicar de nuevo eso del el casteo del array y el tipo. Ahora lo vamos a ver cuando. Ahora vamos a ver el tema del casteo cuando empiece a recorrer los círculos con el array list. Si me esperan un segundito, se los muestro con esa cuestión. Bien, entonces vamos a. No, perdón. Voy a sacar momentáneamente. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, bánquenme un segundito que se los muestro funcionando. Momentáneamente yo voy a comentar esto, ¿no? Voy a inicializar new array list. Voy a inicializar el array list. Bien. De vuelta, cuando yo hago, declaro lista arriba, se me genera
esto y tiene un null, ¿no? De la misma forma, porque el ArrayList también es un objeto, capaz de guardar objetos, pero es un objeto en sí. Cuando yo hago este paso que estoy parado acá, es decir, cuando inicializo el ArrayList, acá lo que se me hace entonces también lo mismo. Se genera un espacio en memoria donde se pueden guardar objetos. Por el momento esto está vacío, bien, no tiene nada, pero ahora el ArrayList, el identificador lista, apunta a este espacio de memoria. Bien, esto es el paso que estoy. Y esto por ahora está vacío, no tiene nada de estas cajitas. Profesor, disculpe las Sí, molestias. no, no, Entonces, sí. cada vez que ponemos un nuevo new, se genera un nuevo espacio de memoria en blanco, por así Es, decirlo. new hace exactamente eso, exactamente. New es la forma en que se aloja memoria. Digamos, new es decir, es la forma en que Processing dice, dame memoria y reservámela para mí. Sí, exactamente. Perfecto, gracias. De hecho, en lenguaje C existe el inverso de new, que es el delete, que básicamente es borrar este espacio de memoria porque ya no lo voy a usar. Java no lo usa porque tiene algo que se llama recolector de basura, que lo que hace es cuando encuentra básicamente un objeto que perdió este lazo, es decir, un espacio de memoria alojado, pero que ya no tiene nombre, que nadie lo está nombrando, el recolector de basura viene y se lo lleva. Bien, entonces nosotros perdimos un poco con Java esa referencia. Con lenguaje C no, había que dejar la memoria a nosotros porque si no la dejamos, el programa iba creciendo y en un momento crasheaba porque se había ocupado toda la memoria. Bueno, y ahora una vez que creé la lista, esta lista del ArrayList es como una bolsa donde yo puedo ir tirando cosas, tengo que ir tirando los objetos que yo quiero. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar una cantidad, porque yo quiero tirar 50 círculos en pantalla, voy a declarar, voy a generar un ciclo for para ir repitiendo justamente la acción de ir tirando círculos en la ArrayList. Entonces hago un ciclo for para que recorra de 0 a 49, ¿no? 50 casos. Y acá lo que tengo que hacer es esto que había comentado, ahora lo voy a descomentar. ¿Qué hago? Declaro un objeto de la clase círculo, lo inicializo. Esto obviamente lo puedo hacer todo en un solo paso, es decir, puedo hacer esto. Y a continuación hago lista.add. Y agrego el objeto un círculo. Momentáneamente voy a comentar lo que está acá abajo. Y vamos a explicar qué es lo que está pasando acá. Esto que está pasando acá es difícil y es muy importante que lo entiendan. Bien, vamos a mostrarlo en funcionamiento. Supongamos que yo arranco en el ciclo for con un i igual a 0, ¿no? Entonces, cuando acá, ¿no? Como i es menor que 50, que es la cantidad, entra y declara en esta línea un objeto de la clase círculo y lo inicializa, ¿no? Entonces tengo acá y se hace un círculo. Esto inicialmente tendría null, pero como en el mismo paso se hace el new, se declara el círculo con el X, Y, R y C. Y cuando acá hago el add, básicamente lo que hace es el numerito que está escrito acá, que no sé cuál es, podría ser, no sé, 7852A940, ¿bien? Ese numerito se lo pasa a la lista y lo escribe acá en la posición 0 porque todavía no tenía ningún objeto. Es decir, básicamente lo que queda acá es un puntero a este objeto. La metáfora que yo siempre uso es la del perro y la correa. Bien, es como si yo tuviera un perro y le pongo una correa que, supongamos que la correa le diera el nombre al perro, ¿no? Entonces, mi perro se llama un círculo. Y lo que hace la lista cuando hace el punto add es que le paso la correa, copia, es como que clono la correa y le paso una correa del perro a el ArrayList para que el ArrayList tenga también agarrado este perro desde su propia correa. Bien.
Una cosa que es importante aclarar acá, y esta es la parte difícil justamente, es que si ustedes se acuerdan, cuando yo declaro un objeto, y es lo que estoy haciendo acá, dentro, digamos, de unas llaves, ese objeto es local, es decir, su ámbito de vida es local a las llaves que lo encierra. Es decir, que el objeto, un círculo, como está declarado dentro de estas llaves, básicamente tiene este ámbito de vida. Nace y muere en cada uno de estos ciclos. De hecho, en realidad en cada ciclo de for se genera un nuevo círculo que no es el mismo que el del ciclo anterior del ciclo for. Es decir, en el ciclo for con el valor i0 se genera un círculo. Cuando se llega a la llave de cierre para que empiece el segundo ciclo de ciclo for, ese un círculo desaparece, se muere. Bien, y básicamente lo que estoy haciendo es generando en cada ciclo de ciclo for un nuevo un círculo. Se llaman todos un círculo, pero no son los mismos, son distintos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que cuando llego a la llave, esto desaparece y el objeto, ¿no? El perro, como decíamos el otro día, queda agarrado de una sola correa, queda apuntado por solamente desde dentro de la lista. Yo ya no puedo acceder desde afuera de la lista. Cuando i pasa a valer 1 y paso el segundo ciclo del ciclo for, se genera un nuevo identificador, un círculo, y esto es muy importante que lo entiendan, un círculo no es el mismo que este que se generó en otro lugar de memoria, ¿bien? Se genera en otro lugar de memoria, se le asigna otro lugar de memoria con su propio X, Y, R y C, supongamos que este tiene X igual a 100 e Y igual a 180, y este, no sé, tiene valor X igual a 600 e Y igual a 32, ¿no? O sea, acá cada uno tiene sus propiedades, le son propias, justamente. Entonces decíamos, esto estaba así, y cuando hago el segundo lista.add, entonces la lista abre un nuevo casillerito acá, el 1 ahora, y apunta a este objeto. Y cuando llego de vuelta a la llave del ciclo for, esto también desaparece. Pero los dos objetos quedan guardados, no se los lleva al recolector de basura de Java justamente, porque tienen, justamente están apuntados desde adentro de la lista. Bien, vamos, doy un paso más acá, para que se termine de entender, se genera nuevamente un círculo, o sea, todos se llaman un círculo, es como si estuviera clonando, no sé, Juanes, ¿no? O Emilianos o Matías, ¿no? Que genero, le pongo a todos Matías, ¿no? Entonces sale un Matías, sale dos Matías, sale un Matías, es una máquina clonada. Cada uno sale en una posición diferente con sus circunstancias, pero todos se van a llamar Matías. X, Y, R y C, y este tiene, no sé, el valor de X igual a 800, el valor de Y igual a 300, ¿no? Y tiene otros valores, entonces bueno, este lo apunta acá, y luego le pasa, y entonces acá se genera una nueva posición, la 2, que apunta ahora a esta posición de memoria, y cuando termine el ciclo for, nuevamente un círculo desaparece. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Esto es muy importante que lo entiendan, ¿bien? Porque esto habla mucho de cómo funciona la dinámica en objetos. A ver, ¿qué está diciendo? Sí, sí, decime. Sí, que acá uno de nuestros compañeros, Máximo, preguntaba si cada vez que se inicia el programa, esto o sea, cambia cuando se ejecuta el programa. En realidad, cada vez, digo, todo esto digamos, este programa sí o sí va a generar 50 círculos, ¿bien? Sí. Pero las posiciones de memoria que se generan son totalmente distintas en cada ejecución, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, Gracias. sí, sí. No son totalmente aleatorias en cuanto a la posición de memoria, y a su vez, por cómo está funcionando el constructor del círculo, las posiciones al azar que cada círculo está teniendo son diferentes también. Entonces, esto está haciendo que este programa se va a ejecutar diferente en cuanto a las posiciones de los círculos en cada ejecución. Sí. Bien. Entonces, entendido esto, vamos ahora. Perdón, ¿se entendió, no? ¿Sigo?
No se escuchó, no sé. Sí, se entendió, profe. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, ahora yo quiero recorrer los círculos para hacerlos crecer y dibujarlos, como habíamos hecho hoy con uno solo, con todos. El hecho de que el array list esté, digamos, definido para la clase círculo, me permite a mí utilizar un tipo de ciclo for que es especial para array list, perdón, vamos a ver. Que funciona de la siguiente manera. Este ciclo for lo que hace es, dice, de el array list lista, devuélveme uno a uno cada uno de los objetos círculos en un círculo llamado este. Bien, y entonces yo puedo hacer esto. Le puedo pedir a cada uno de esos que crezcan y le puedo pedir a cada uno de esos que se dibuje. Bien, vamos a... Entonces, si yo ejecuto, ahí tengo todos los círculos que están creciendo todos indefinidamente porque no hay nada que los acote, ¿no? Pero ahora tengo 50 círculos creciendo en pantalla. Bien. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Vamos de vuelta a volver acá. Bueno, yo tengo generado, supongamos que en vez de 3 fueran 50 acá, ¿no? Obviamente por cuestiones de espacio en la hoja no lo voy a hacer. Cuando yo hago ese tipo de ciclo for, lo que se hace es, se genera un identificador llamado este, de la clase círculo, porque es lo que está diciendo justamente en esta parte del ciclo for, está diciendo declarar un este de la clase círculo, y entonces, y acá está diciendo que le pida, después del 2 puntos está el array list del que tiene que ir pidiéndole los objetos, ¿no? Que en este caso es el array list lista, que es este que está acá, justamente. Entonces, lo que va haciendo es, le dice a la lista, devuélveme 1. Y entonces la lista le devuelve el puntero que apunta al 0, y entonces el numerito que está escrito acá, lo escribe acá, y básicamente lo que pasa es que tiene una correa para apuntar a este objeto. Recuerden que este objeto sigue existiendo porque está apuntado de la lista. Entonces, ¿qué hace? Se fija la posición X y de esta, ¿no? Por ejemplo, 100, 180, y dibuja un círculo en esa posición. Este es este que está acá. Cuando llega la llave de ciclo for, este desaparece y se genera otro nuevo este y le pide a la lista el siguiente valor de la lista, entonces le pasa el que está apuntado a la posición 1 y básicamente le da un puntero a este objeto. Y se dibuja un círculo en la posición, no sé, 632, que dice acá. Bien, termina el ciclo for, desaparece este, se genera otro nuevo este para el siguiente ciclo for, y le pide a la lista que le devuelve el siguiente, entonces se fija el numerito que está acá, que apunta hacia acá, y le devuelve un puntero a este. Entonces ahora básicamente lo que va pasando es que cada uno de estos objetos, que ahora dentro de la lista se llaman 0, 1, 2, ¿no? Estos objetos que inicialmente se llamaron un círculo, ahora se llaman 0, 1, 2, y cuando el ciclo for los va recorriendo, para afuera se van llamando ¿no? Este le devuelve este en este turno, este le devuelve este en el siguiente turno, este le devuelve este en el siguiente. ¿Se entiende lo que está pasando? Básicamente, así como este objeto, un círculo en el primer ciclo for, era como una excusa para generar objetos y poder meterlos en la bolsa, ahora este objeto llamado de la clase círculo, es un objeto que sirve como excusa para recibir, es un objeto de devolución, ¿se entiende? O sea, lo que me permite es que me vaya dando, es como si yo fuera con una cajita que me den algo, ¿no? Bueno, en esta cajita devolverme lo que, tal cosa, entonces te lo ponen ahí, ¿no? Lo usás, tirás la cajita, recibís una nueva cajita y decís, ahora devolveme otro. No sé si se entiende la metáfora. A ver, acá dice Rocío, pero ¿cómo diferencian los círculos? Los círculos no los diferencia, o sea, los círculos tienen sus propias diferencias desde las propiedades. Es decir, porque acuérdate que cada uno tiene diferentes posiciones X e Y, entonces cada uno se comporta individualmente. La identificación que tiene es ella. No sabe cuál es y en qué orden entró, si es lo que estás preguntando. Y si yo necesitara identificar en ese sentido, a los círculos tendría que ponerle una propiedad de identidad.
Y entonces, cuando yo le pido a una array list que me devuelva, tendría que pedirle que me devuelva todos e ir buscando el que tiene determinada identidad. ¿Bien? Eso vamos a verlo cuando trabajemos con una clase de física, que nosotros necesitamos en un momento identificar cosas y tenemos que hacer eso. ¿Se entiende? Bien. Pero está bien lo que preguntás, porque una cosa que es importante tener en cuenta es que en el array list justamente funciona como una bolsa de gatos. Yo tiro cosas y no sé en qué orden están, no sé dónde están. ¿Bien? Y yo lo único que puedo hacer es recorrer todas después. Tengo que pedirle que me vaya volviendo toda. Y sí, me veo obligado a ese tipo de artilugio a la hora de identificar. Tengo que ponerles una propiedad identificador, digamos, al interior. Bueno, llegado a este momento, perdón, ¿alguna pregunta más? No, seguimos. Llegado a este momento, ahora yo necesito que estos círculos crezcan hasta un determinado punto, es decir, que crezcan si tienen lugar para hacerlo. ¿Y cómo puedo hacer yo? Vamos a ver el problema, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para crecer hasta un determinado espacio, ¿no? Yo tengo, supongamos, acá un círculo, acá tengo otro, ¿no? Y acá tengo otro. Mis círculos son muy feos como círculos, perdón, ¿eh? Ahora, este círculo, supongamos, este círculo tiene lugar para crecer porque está lejos de este y está lejos de este, ¿no? Y este tiene lugar para crecer porque está lejos de aquel. Este tiene lugar para crecer porque está lejos de este, pero, por ejemplo, de este ya no está tan lejos. Entonces, este círculo podría seguir creciendo, ¿no? Este también podría seguir creciendo, pero este puede crecer un poquitito ya, ¿no? Y si crece mucho, ya no le deja lugar a este para crecer. ¿Qué quiere decir con esto? Que el criterio bajo el cual yo tendría que dejar que los círculos crezcan tiene que ver con la distancia a la que están de sus círculos vecinos. ¿Bien? Acá se plantean dos problemas. Primero, que yo tendría que poder... me parece que hay gente que quiere entrar, Matías. A ver. Sí, ahí la admito. El tema es el siguiente. Yo, para poder crecer, necesito saber si estoy lejos o cerca de mis vecinos. Pero por otro lado, yo tendría que poder identificar cuáles son mis vecinos. ¿Bien? ¿Cuál sería un criterio para definir que un círculo es vecino del otro? Bien, por ejemplo, yo hago un círculo acá. Este círculo es vecino de este, de este, de este. Y si yo hago otro acá, ¿este círculo es vecino de este o es vecino de este? Bueno, en realidad que el criterio de vecindad es también un criterio de distancia. Así que de alguna forma los dos problemas se resumen a uno solo, que sería que los círculos pueden crecer en función de la distancia a la que están con los demás círculos. Porque esa distancia va a definir si son vecinos o no, y después de la vecindad también va a definir en qué medida tengo o no espacio para crecer respecto de ese vecino. Entonces, vamos a hacerle acá a nuestros círculos un comportamiento, un método booleano, porque va a devolver un valor de verdad esto, va a evaluar una condición, y se va a llamar, se va a chocar con. Este método booleano va a evaluar si es verdad o no que yo me voy a chocar contra otro círculo, no yo como círculo, ¿no? Entonces, vamos a definir que esto va a recibir un círculo que va a ser, le voy a poner de nombre otro al distinto. ¿Está? Esto que estoy haciendo es complicado. Déjenme que avance y se los muestro, se los explico, ¿no? ¿Cómo hago para evaluar esto? Yo lo primero que voy a hacer es, bueno, ¿cómo sé yo si me voy a chocar o no con otro círculo? Vamos a evaluar esto en términos matemáticos, ¿no? Yo tengo acá este círculo y tengo otro círculo que está acá. Bien, supongamos que este es el círculo que estoy parado y este es el otro. Yo tengo por un lado la posición X e Y de cada uno de estos círculos. Bien. Y yo, gracias a esas dos posiciones, podría saber cuál es la distancia, ¿no? Pongamos que esto es la distancia. ¿Y bajo qué situación la distancia, esperen que acerque un poquito esto, ¿no? ¿Bajo qué situación la distancia me está generando un problema o no? Bueno, la distancia
pasa a ser un problema si en relación con el radio de este círculo, el radio de este círculo, y yo lo que quiero evaluar es lo siguiente. Yo podría evaluar si la distancia esta es mayor o no que la suma de estos dos radios. Y ahí sabría si se están chocando o no en este momento. Pero yo tengo que evaluar, a ver, tengo un cachito que hay alguien también que está tratando de entrar. Yo tengo que evaluar si, no solamente si me estoy chocando en este momento, sino si me voy a chocar en el siguiente paso. Entonces tengo que evaluar, recuerden que hay una variable llamada C, que es cuánto voy a crecer en la siguiente interacción, ¿no? Entonces yo tendría que evaluar si la distancia es menor, qué feo que escribo, perdón, si la distancia es menor que la suma entre el radio más lo que voy a crecer, más el radio del otro, más, voy a seguir acá abajo, lo que va a crecer el otro. ¿Bien? Entonces, si la distancia es menor que esto, quiere decir que en el siguiente paso se van a chocar. En cambio, si no, todavía tengo lugar para crecer. Sería un poco la conclusión. Y por otro lado, yo quisiera quizás dejar un margen acá, para que no queden todos los ciclos tocándose, sino que haya un leve margen. Entonces también voy a evaluar ese margen, que la distancia con los radios y con toda otra cuestión no infrinjan este margen. ¿Bien? Entonces un poco esta es la condición que yo tengo que evaluar para ver si se van a chocar. Entonces voy acá y pongo exactamente eso. Pongo si la distancia entre mi posición X e Y y la posición X del otro es menor que la suma entre el radio y lo que yo voy a crecer, más el radio del otro, más lo que el otro va a crecer, más un margen que no está definido, ¿no? Ahora voy a hacer un poco esta chanchada, voy a definir un margen como variable global porque va a ser para todos, ¿no? Pongamos un margen de 5 píxeles. Bien, entonces, si se cumple que la distancia es menor a esto, quiere decir que se van a chocar. Bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bien. Bien. Entonces, sigamos. Claro, ustedes lo primero que se van a preguntar es, ¿quién es este otro? ¿No? Esa es un poco la duda que puede surgir, ¿no? ¿Quién es ese otro que está ahí? Bueno, este otro lo voy a tener que aclarar yo a la hora de evaluar. Acá. Bien, yo ahora voy a tener que, antes de dejar que un círculo crezca, preguntar si se va a chocar. O sea, este crecimiento ahora tendría que estar condicionado. Yo tendría que hacer algo como esto, es decir, sí, no, se va a chocar con, sería este punto, se va a chocar con, y habría que pasarle acá dentro el otro, ¿no? Acá me está faltando pasarle el otro. Tendría que hacer esto, ¿no? Es decir, si no se va a chocar, lo dejo crecer. Si se va a crecer, si se va a chocar, no lo dejo crecer. Bien, ahí entonces tengo que generar esto. Pero la pregunta del millón es cuál es este otro que le tengo que pasar. Y acá viene una complicación que tiene que ver con lo siguiente. Si yo tengo muchos círculos, ¿contra quién tengo que comparar? ¿Contra este? ¿Contra este? ¿Contra este? ¿Contra este? La realidad es que, como no sé cuáles son los vecinos, porque los vecinos también se evalúa dentro de la distancia, o sea, digo, yo a la hora de evaluar la vecindad tendría que ver quiénes son los que están cerca. Bien. Y de hecho hay una cuestión también relativa, digamos. Yo podría decir, bueno, a ver,
este que está acá no es vecino de este. Ojo, no es vecino en tanto tenga este tamaño. Si este empieza a crecer y adquiere este tamaño, pasa a ser vecino de este. ¿Entiendes? Entonces, la vecindad acá es una relación entre la distancia y los tamaños de cada uno de los dos. Que es exactamente lo mismo que estoy evaluando a la hora de evaluar las colisiones. Es decir, que estoy evaluando si se van a chocar. Entonces, lo que pasa con este escenario es que yo para revisar la vecindad tendría que revisar todo lo mismo que estoy revisando y luego tendría que volver a revisarlo para ver si está chocando. No tiene sentido que revise las dos cosas dos veces, con lo cual básicamente lo que tengo que hacer es comparar a cada círculo contra todos. No sé si son vecinos o no. En realidad, la evaluación de si son vecinos o no y la de colisión es la misma, así que tengo que evaluar todo en todos. Entonces acá tengo que recorrer con otro ciclo for a todos los vecinos para comparar a cada uno de estos con cada uno de los otros. Y ahora tengo que cambiar de tipo de ciclo for. Este ciclo for no me sirve, esta forma de ciclo for, porque necesito un ciclo for que me devuelva identidad. Bien, entonces, esperen un cachito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto como ejemplo, como un paso intermedio. Bien, este lo voy a dejar así, y voy a modificar este, para que entiendan un poco el cambio que estoy haciendo. No quiero eliminar el... Bueno, no sé qué pasó. Listo, ahí está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un for. Vamos a hacer la otra forma de decirlo for, que es con un índice i igual a 0, mientras i sea menor que lista.size. ¿No? Lista.size me devuelve el tamaño, es decir, la cantidad de objetos que están dentro del array list. Y ahora tengo que hacer lo siguiente, tengo que decir círculo este igual a lista.get. Bien, todo esto que estoy haciendo acá es lo mismo que hoy hacía cuando escribía el for esta forma del ciclo for. O sea, esto y todo esto que está acá es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre esta forma abreviada de ciclo for, que es para array list, y la forma convencional? Que la forma convencional tengo el valor de i. Y acá necesito, algo de lo que preguntó hoy la compañera, necesito identificar, porque hay una situación que tengo que revisar que es la siguiente. Cuando yo estoy viendo los círculos, supongamos que estoy comparando este, yo este lo tengo que comparar contra este, ¿no? Vamos a hacer una raza, ¿no? Tengo que compararlo contra este, contra este, contra este, contra este, contra este, contra este, ¿no? Pero hay un círculo en particular contra el cual no lo tengo que comparar. ¿Y cuál es? Contra sí mismo. Bien, si yo al objeto le paso al objeto, el mismo objeto para que se compare, empieza una cosa media esquizofrénica, básicamente, que es, claro, el círculo se va a tocar a sí mismo, se va a chocar con sí mismo porque coinciden las posiciones X e Y, eso hace que inevitablemente, sin importar el radio que tenga, se estén chocando. Digo, es obvio que uno está en la misma posición que uno, ¿no? Es tautológico. Pero esto que estoy diciendo, que parece una estupidez dicho en estos términos, pasaría si yo le paso al objeto el mismo objeto. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Tengo que revisar que no coincide el objeto que estoy comparando con el objeto de origen con el de destino, por decirlo de una forma. Entonces, bueno, esto que está acá, por ahora funciona de la misma manera, ¿bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, tengo que hacer lo siguiente. Esto es difícil, esta es la parte difícil. Hoy estoy explicando todas cosas difíciles, perdón. Acá tengo que evaluar, ¿no? Es decir, si el objeto tiene lugar para crecer. Y si tiene lugar, lo dejo crecer. ¿Y qué es este tiene lugar? Bueno, vamos a definir una variable booleana. Y vamos a suponer a priori que tiene lugar. Bien, esto por ahora parece tonto lo que estoy haciendo, pero es lo siguiente. Como yo voy a tener que comparar a cada objeto con todos los otros objetos, la estrategia que voy a tomar es la siguiente. Voy a decir, bueno, supongamos que este objeto tiene lugar. Y si no tiene lugar, que alguna de las comparaciones me lo contradiga, y entonces ahí doy por hecho que no tengo lugar. Pero hasta tanto alguien me diga que
no tengo, digamos que no tengo lugar, yo doy por sentado que lo tengo. Bien, un poco esa es la situación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, para evaluar eso, justamente como dije recién, necesito hacer otro ciclo for, porque a cada uno de los que estoy parado lo tengo que comparar contra todos los demás. Como es otro, tiene que tener otro contador, no puedo usar y otra vez. Vamos a usar un J, los famosos ciclos anidados. Y entonces acá, con este ciclo J, voy a ir pidiendo el otro. Y entonces lo que tengo que hacer es a este decir que sí se va a chocar con C. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Por cada uno que tengo acá, le estoy pasando todos los demás. Y si hay alguno con el que se va a chocar, directamente tiene lugar, pasa a ser false. ¿Bien? Originalmente era true, por esto pasa a ser false. Y no hay ninguna forma de que yo pase la variable tiene lugar de vuelta al true, digamos. Por cada uno de los tiene lugar, arranca como true, y si hay alguno que lo contradice, listo, ya está. Con que uno solo le diga que no tiene lugar, basta para que él sepa que no tiene lugar. No importa si todos los demás le dicen que tiene lugar. Se tiene con que uno solo esté a punto de chocarse y ya está. Bien. Ahora fíjese que ahora voy a tener un problema si lo ejecuto esto. Lo voy a ejecutar y nadie crece. ¿Por qué nadie crece? Porque todos tienen a alguien que le dice, ojo, conmigo te estás chocando. ¿Y cuál es el conmigo con el que se está chocando? Bueno, es lo que dijimos hoy. Tengo que revisar que el valor de I sea distinto al valor de J, porque cuando I y J son igual, yo estoy comparando al objeto consigo mismo, que era lo que les decía hoy, que es una cosa, claro, todos se están chocando a sí mismos, no hay forma de que crezcan. En cambio, si yo pongo esta condición, ahora sí, todos van creciendo en la medida que tiene lugar. Bien. Preguntas. En este punto que calculo que debe haber unas cuantas. Tienen que estoy teniendo la... Vamos a tener este cachito. ¿Alguna duda? Bien. La función get, ¿qué hace? La función get, esta que está acá, lo que hace es esto que había mostrado hoy, que es la de cuando el objeto le pide al ArrayList que le dé un puntero a un nuevo objeto. El get es eso, te devuelve la correa, digamos, para poder apuntarle. Esta función get, si yo no hubiera aclarado que lista es un ArrayList exclusivamente de la clase círculo, acá me vería obligado a hacer esto. Se lo aclaro por la duda. Bien, que es castear. A ver, no, espera. Creo que acá se hace de esta manera. Así. Me hubiera obligado a aclarar que el objeto de este get me tiene que transformar lo que me devolvió a la clase círculo. Esto es porque yo podría usar un ArrayList para guardar 2 o 3 distintos tipos de objetos y cuando los voy pidiendo tendría que aclarar a cuál de los tipos pertenece. Como yo declaré esta lista como de la clase círculo, no tengo la necesidad de hacer esto. ¿Alguna otra pregunta? Oli, yo tengo una consulta que por ahí es interesante resolver, o no, quién sabe, pero aquí estás pasando por toda la lista, una dentro de otra, digamos, o sea, es tamaño de lista por tamaño de lista. Se podría Sí. definir cuando inicializas la clase un cúmulo de esferas, de círculos que podrían llegar a ser tus vecinos para limitar ese proceso. En este caso no Sí, sería necesario, pero si tengo muchos más círculos, empieza a ver.
Sí, acá aparecen toda una serie de problemas. Hay un planteo que está haciendo Daniel que es muy interesante, que es la explosión combinacional. O sea, el problema que tengo acá es que si tengo, por ejemplo, como en este caso, 50 círculos, acá estoy recorriendo 50 y por cada uno estoy recorriendo los otros 50, salvo por uno solo. Básicamente estoy haciendo 50 por 50, son 2.500 comparaciones, ¿bien? Si fueran 100 serían 10.000, si fueran 1.000 sería 1.000.000, o sea, el número es cuadrático porque es el número multiplicado por sí mismo, esto hace que crezca exponencialmente, o sea, donde se agranda un poquitito la cantidad, las comparaciones se multiplican de una forma complicada. Y esto hace que el peso computacional sea bastante. Entonces, en este tipo de cosas a veces conviene tomar alguna estrategia de poda, ¿no? Se le llama esto, que sería la de no comparar a todos con todos, sino comparar por vecindad. Uno podría como establecer regiones, por ejemplo, dividir el espacio en regiones y decir, bueno, que se comparen todos los que están en esta ubicación, todos los que están en esta ubicación, todos los que están en esta ubicación. Podría plantearse algún tipo de heurística de ese tipo, y sería bastante valioso. No lo voy a hacer ahora porque es muy complejo quizás para este caso, digamos, lo que nos estamos ahorrando en costo computacional lo vamos a sumar en costo de programación, es decir, hay que programar bastante más. Pero sí, hay estrategias que se pueden tomar como para resolver ese tema. Acá hay otra cuestión también, que es la de revisar si esta relación es simétrica o no, que no lo estamos haciendo ahora. Yo estoy tomando como que la relación no es simétrica, es decir, la comparación la estoy haciendo de los dos lados. ¿Por qué? Porque si yo estoy parado en este círculo, a este lo comparo contra todos. Cuando estoy en este círculo, comparo a este contra todos, y cuando hago esa comparación estoy volviendo a repetir la comparación entre estos dos. Si este no tiene lugar para crecer, porque este le dijo que no tiene lugar, este tampoco va a tener lugar para crecer. Esa relación es simétrica. Lo que pasa es que el problema es que lo tengo que comparar de los dos lados porque después estoy condicionando si este crece o si este no crece. Podría hacer esta comparación de forma simétrica, con lo cual no recorrería todos los casos. Esto es algo que después vamos a aplicar en otro ejemplo en algún momento. Pero en este caso se complica un poco más porque, por el tema de que el crecimiento está de alguna forma condicionado por esto. No sé si entendió esto que explico, pero es un poco complicado. Pero lo que quiero aclarar es que esta comparación que estoy haciendo es una comparación no simétrica. Estoy viendo desde a todos, a ver, comparando a todos y comparándolo con B, y luego desde B comparo a todos y lo vuelvo a comparar con A. Bien, estoy como repitiendo la comparación, considerando que el mismo fenómeno visto de un lugar o del otro no es lo mismo. Eso se llama una relación no simétrica. ¿Preguntas? Profe, ¿en qué Sí. caso se usaría un array list para distintos tipos de objetos? Mira, la verdad que yo nunca, digamos, es algo que permite, pero yo nunca lo sé, digo la verdad, no conozco casos donde se justifique semejante cosa. Digo, de todas las cosas que yo he programado, jamás usé una array list para distintos tipos de objetos. Es como raro. Porque además, cuando uno por ahí a veces puede trabajar con distintos objetos, generalmente lo que hace puede ser, por ejemplo, un caso que podría justificarse es que uno tenga objetos herederos de una clase madre, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, decir, bueno, supongamos que en este caso yo quisiera hacer círculos, cuadrados y triángulos. Entonces podría ser una clase forma, y esa clase forma heredar clases círculos, cuadrados y triángulos, y entonces hago una array list, dejo que entren todos los tipos de objetos, y de alguna forma identifico dentro del objeto a cuál de las clases hijas pertenece. Entonces, ahí podría justificarse que entonces, bueno, yo le pregunte, digamos, no sé, me devuelva una clase forma, un objeto de la clase forma, y adentro de la clase forma me fije por algunas propiedades si pertenece a círculo, cuadrado o triángulo, y después lo transforme a la clase definitiva. Pero son cosas como medio raras, ¿no? Como medio extraño, digo. Para las cosas que nosotros hacemos no hace tanta falta. Bien, gracias. Bien. Bueno, a ver, sigamos entonces con esto. Vamos a... Bien, entonces acá ahora tengo círculos que crecen. Supongamos que yo quisiera ir agregando nuevos círculos a este escenario para que vayan ocupando los espacios vacíos que van dejando. Bien. Bueno, acá viene una cuestión que es, ¿bajo qué condiciones un círculo puede
aparecer, puede sumarse o no a la escena. Bueno, por ejemplo, si yo tengo esta escena y yo elijo una posición, digo, cualquier círculo que yo tire, yo tendría que tirar posiciones al azar. Supongo que tiro esta posición al azar y justo caigo dentro de un círculo. Bueno, en esa condición este círculo no debería aparecer. En cambio, si crece en esta posición, sí, porque tiene lugar. ¿Bien? Y acá vemos que nos encontramos otra vez con esta situación de evaluar si algo tiene lugar o no. Entonces yo podría hacer lo siguiente, yo podría generar, vamos a guardar esto, vamos a generar uno nuevo. Yo podría crear un círculo, un objeto nuevo de la clase círculo, ¿no? Y lo inicializo, ya directamente. Entonces yo ahí genero uno nuevo, que si genero una posición al azar y no sé dónde está. Entonces yo tendría que evaluar si lo agrego o no al array list, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, a ver, yo podría hacer lista.add nuevo. El tema es que si yo hago esto directamente, voy a tener problemas porque yo no sé dónde apareció y podría ser que ese círculo me esté obturando a otro que ya está. Fíjense que bajo esta condición, bueno, ahora acá en cada ciclo for se está generando uno nuevo. ¿Bien? Pero este nuevo no se está viendo acá. Este nuevo lo que está haciendo es que algunos de los círculos que ya estaban generados, como le generé uno arriba, no puedan crecer porque ese que le generé no le esté dejando lugar. Bien, entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? Bueno, yo antes de hacer esto tendría que evaluar si este nuevo está pisando alguno. Bueno, ¿y cómo hago eso? Básicamente, de vuelta, hago un poco la misma estrategia. Vamos a ponerle está libre para no repetir el nombre anterior. Igual true. Y entonces vamos a agregarlo a la lista solamente si está libre. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? A ver, yo lo puedo agregar a la lista si está libre. Si no está libre, no lo agrego a la lista. Y como este nuevo tiene como ámbito de vida las llaves del ciclo del draw, cuando llega al final del draw, ese nuevo va a desaparecer. Básicamente es como un objeto que lo genero, y si no logra agregarse a la lista, desaparece y se pierde. ¿Bien? Porque sería el caso de el perro que pierde la correa y al perder la correa y quedar totalmente suelto, qué metáfora fea, ¿no? La de recolector de basura que se lleva el perro. Pero bueno, un poco lo que estaría pasando es eso. Bien, entonces vamos a... ¿Y cómo evalúo si está libre? Bueno, acá tengo que hacer otra vez esta cuestión que hacía hoy, que es la de recorrer toda la lista, ir pidiendo por uno este, y entonces repito acá un poco la condición, que es que comparo si este se va a chocar con el nuevo, ¿no? Voy comparando uno por uno, y si esto sucede, considero que no está libre, es decir, que no tiene lugar para eso. ¿Bien? Entonces, de vuelta estoy haciendo esta comparación, ¿no? Entonces yo podría acá ejecutar, y ahora sí, si bien van a aparecer un nuevo fotograma, solamente van a prosperar, van a pasar a formar parte de la lista aquellos que tienen lugar para estar. Yo lo dejo un buen rato. Cada vez van a tardar más en aparecer, van a notar que cada vez tardan más. ¿Por qué? Porque cada vez tienen menos lugar para aparecer. Entonces aparecen, pero aparecen encima de otros. O sea, eligen un lugar, ¿no? Es como si yo fuera llenando un colectivo de gente, ¿no? ¿Tenés lugar? Sí, el primero entra, tiene todo el micro, se sienta. ¿Bien? Pero cada vez que va subiendo uno, cada vez tiene menos lugar. A lo último, digo, supongamos que las personas que suben eligieran sin saber un asiento al azar. Ah, yo quiero el 28. ¿No? Entonces entra y el 28 está ocupado. ¿No? Y eso entonces se tiene que ir. ¿No? Y viene otro y dice, yo quiero el asiento 34. Conforme se vayan ocupando los asientos del micro, cada vez más va a ser más difícil elegir un asiento al azar. Se me ocurre otra metáfora truculenta, es como la lógica, digamos, de la ruleta rusa. Si yo fuera agregando balas a la pistola, cada vez tendría menos posibilidad de vivir, digamos, en esa tirada al azar. Un poco es lo que está pasando acá. Cada vez tienen menos lugar
¿no? Para agregarse. Fíjense que ahora está tardando muchísimo en agregarse uno nuevo. Hay que ver si en algún momento, a ver, alguno llega a ubicarse en este lugar. Pero bueno, podemos estar esperando un buen rato para que eso pase. Por ahí no lo logro. Vamos a aprovechar la espera para ver si alguno tiene alguna duda. No, iba a preguntar que cuando aparece y está ya ocupado, desaparece. Claro, cuando está ocupado, sí, desaparece porque no lo puede agregar a la lista. Claro. Es terrible, ¿no? Con la cuarentena se me están ocurriendo unas metáforas. Igual yo siempre tengo un humor medio negro, medio... Perdón. Pero puede ser que la cuarentena esté incidiendo psicológicamente en mí para estas metáforas terribles. Bueno, ahora, ¿se entiende entonces? ¿Hasta ahora me van siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Vamos a hacer... Perdón, Sí, tengo una duda, por no sé favor. si es igual a parecida a la que había hecho una compañera, que si yo en el caso de que quisiera agregar una lista con otro nombre en vez de círculos cuadrados, Sí. eh, si yo llamo a esa lista con otro nombre, ¿generaría cuadrados? No, o sea, el nombre de la lista es totalmente arbitrario y no tiene relación con el objeto. Digamos, el comportamiento del objeto lo define el tipo del objeto. Bien, si yo genero una lista que le pongo cuadrados, pero le tiro dentro de círculos, van a seguir funcionando círculos. No sé si es lo que estás preguntando, digamos. O sea, es como los nombres de las variables. A una variable le pongo el nombre que yo quiera. Después, si ese nombre es representativo o no del comportamiento de la variable del programa, tiene que ver con lo que yo programo. Claro, No, yo porque quería saber si dentro del código, de este código que estabas usando, se puede también generar cuadrados. sí, por supuesto, o sea, le cambias el comportamiento, digamos, y a ver para que se entienda, a ver, lo que pasa es que no va, esto va a ser una animalada, ¿no? Pero digo, si yo, vamos a hacer momentáneamente esto, ¿no? Y hago acá, a ver, no, ¿No se puede hacer que funcionen los dos, o sea, los círculos y los cuadrados a la vez? sí, por supuesto. Lo que pasa que, a ver, supongamos, yo hice esto acá, ¿no? Pero no está funcionando del todo bien. ¿Por qué? Porque la estrategia con la que estoy evaluando la distancia, eso no funciona. Ah, la radio, no tiene radio. Claro, no tiene un radio. Bien. El radio acá está haciendo como la mitad del lado. Bien. Pero el problema que tienen los cuadrados es que, a ver, digo, acá la evaluación de la distancia es mucho más compleja. ¿Por qué? Vamos acá, para que se entienda. No lo voy a hacer ahora, digamos esto, no lo voy a poder. Pero no es lo mismo evaluar la distancia de dos cuadrados que están así, entonces la distancia es esta, que la de evaluar dos cuadrados que están, no supongo, vamos a tratar de hacerlo como, perdón, vamos a hacerlo más o menos que están así, que acá esa distancia va a ser más larga, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, para evaluar si los cuadrados se están chocando o no, no debería usar tanto una función distancia, sino que tendría en realidad que evaluar las coordenadas x y las coordenadas y en función, es decir, como que tengo que evaluar la distancia en las dos coordenadas lineales. Tendría que usar otra estrategia, ¿se entiende? Pero podría establecer eso. Ahora se me empieza a complicar cuando quiero empezar a comparar cuadrados con círculos, que ahí empieza toda otra serie de problemas. ¿Entiendes? Cuanto más empezamos a complejizar las relaciones, cada vez me tengo que poner más ducho respecto de lo que estoy evaluando. Perfecto. Que es un problema justamente que tiene que ver con las colisiones. Los sistemas que evalúan colisiones tienen unos cálculos bastante complejos, justamente. De todos modos, si quisieran hacer algo así con figuras de distinto tipo, quizás ya convendría evaluar usar algún tipo de librería, por ejemplo, como la librería de física, que ya tiene funciones para evaluar colisiones. Que la vamos a ver después más adelante en el año. ¿Entiendes? Sí, buenísimo. Bien. Profe, relacionado con la pregunta de la compañera, yo también tengo el mismo problema de que trabajo con rectángulos, son todos Sí. distintos proporcionalmente. En ese caso, entonces, es una comparación de
de los y los x por separado? Sí, digamos, a ver, para que se entienda, claro. Vos de dos cuadrados o dos rectángulos, si querés, tenés varias situaciones. Podrías tener esta situación, podrías tener esta situación, por ejemplo, podrías tener esta situación, ¿no? Y podrías tener, supongamos, qué sé yo, esta situación. ¿Por qué planteo estas cuatro relaciones? Porque sería en función de que, por ejemplo, en esta situación está despejado en términos de la variable x, pero coinciden las coordenadas en cuanto a las coordenadas y. En esta situación, el problema está en x y también está en y, digamos. ¿No se entiende lo que estoy diciendo? Bien, acá, lo mismo. O sea, lo que yo tengo que evaluar es, por ejemplo, si, vamos a hacer, tengo dos. Si el valor de x más el lado dividido 2, ¿no? Porque la distancia que está acá sería el lado dividido 2. O mejor dicho, sería así. A ver, pará. ¿Cómo lo puedo evaluar? No, así no, perdón. Vamos a hacer así. Sería así. Vamos, perdón que me estoy dando vuelta, ¿eh? Esto es x1, ¿no? Si x2 menos x1, ¿no? Supongamos que esto es x1 y esto es x2, ¿no? O el x del otro. Si esta diferencia, que es la distancia lineal, es la distancia unidimensional evaluada en x, si esta distancia es menor que el lado 1 dividido 2 más lado 2 dividido 2. ¿Bien? O sea, lo que estoy diciendo es, si esta distancia es menor que la suma entre esto y esto, entonces en x se estarían chocando. Y esto mismo lo tengo que evaluar con y. ¿Bien? Entonces en realidad es como, lo tenés que decir así, o, porque con que solamente una de estas dos esté sucediendo, esto en el caso que sean cuadrados, ¿no? Que el lado horizontal y vertical coinciden, si no habría que evaluarlo cada uno con su respectivo lado. Esto sería un poco como la condición para evaluar si dos cuadrados se están chocando o no, tanto en evaluar si están coincidiendo en x o si están coincidiendo en y. Perdón, no es un no, es un and. Porque en realidad, por ejemplo, este caso que está acá, coinciden en x, pero como están muy separados en y, no se están chocando. Para que la condición se cumpla, tiene que darse las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Y esta distancia unidimensional, para evaluarla, lo que requiere es que yo le aplique algo que se llama valor absoluto. Ese valor absoluto implica que no importa si este está ubicado a la derecha o a la izquierda, para que esa resta, independientemente de si da positiva o negativa, siempre termine siendo positiva. Entonces, digamos, la evaluación final sería así, ¿no? Si el valor absoluto de esta resta es menor que esto, y el valor absoluto de esta resta es menor que esto, si se cumplen las dos cosas al mismo tiempo, quiere decir que esos cuadrados se están chocando. ¿Se entiende? Es un poco complicado, pero bueno. Sí, se entiende, es más complejo, pero se entiende. Sí, sí, sí. Se empieza a hacer más complejo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No, vamos a dar un pasito más entonces. Supongamos que quiero dibujar adentro de los círculos más grandes un círculo blanco. Bien. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir una variable que se va a llamar, perdón, grosor. Voy a poner, no sé, 30. Entonces, si R es mayor que el grosor que estoy definiendo ahí,
voy a hacer un push style porque voy a cambiar el fill. Y entonces lo que voy a hacer es definir que voy a hacer un fill de color blanco y voy a dibujar entonces los círculos que superen determinado tamaño van a poder tener, los círculos negros van a poder tener un círculo blanco en el interior. ¿Mm?